bíblica de esta mañana será en Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29. Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29. Y dice: Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Good morning, sisters and brothers. Can you please open your Bible to Hebrews chapter 12, verse 25 to 29. Hebrews chapter 12, verses 25 to 29. Let us please read. See that you do not refuse him who speaks, for if they do not escape who refuse him who spoke on earth. Much more, shall we not escape who we turn away from him who speaks from heaven, whose voice then shook to the earth, but now he has promised, saying, Yet once more I shall not only the earth, but also heaven. Now this, yet once more, indicates the removal of those things that are being taken, as of the things that are made, that the things we cannot be taken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be taken, let us have grace, but by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is the consuming fire. Amen. Amen. Para todos ustedes que nos están sintonizando nuevamente por medio de Facebook, les damos gracias por su presencia a través de estos medios. For those of you that continue to view us through the Facebook Live, we're thankful that you're able to do so by means of this technology. Para el resto de nosotros quienes estamos presentes, hermanos, en esta mañana, espero que nosotros estemos preparados y listos para poder escuchar la palabra de Dios. For those of us that are here this morning, I hope that you have come mentally prepared in order that you may be able to hear the word of God and be able to heed to that word which will be spoken this morning. Nosotros vamos a continuar con el tema que hemos estado mirando a través de estas veces que nos hemos reunido. We will continue with the same subject matter that have maintained our time during the time that we have come together. Hemos empezado una serie de servicios bajo el título Renueva mi espíritu. We have started a series of lessons concerning the main subject of Renew My Spirit. Este tema lo encontramos en Salmos 51 y versículo 10. This theme we find this theme in Psalm 51 and verse 10. Y ahí miramos nosotros en donde David está expresando a Dios de que él desea que su espíritu sea renovado hacia él. And we notice that in this verse, David is making mention to Jehovah God in his prayer, that he would like for Jehovah God to be able to renew his spirit towards him. Y hemos dicho que esta frase la vamos a estar usando como un sujeto, pero va a haber diferentes prédicas que van a seguirle a esta frase. And we have already mentioned that we will be using this phrase
but yet there will be several predicates that we will be using in junction with this phrase. Y hemos visto nosotros que nosotros como los cristianos debemos de pedirle a nuestro Señor en oración que venga a renovar nuestro espíritu hacia Él mismo, que venga a renovar nuestro espíritu hacia Él, es decir, hacia Dios, que venga a renovar nuestro espíritu hacia la hermandad. Pero en esta mañana quiero estudiar con ustedes el tema de Señor, renueva mi espíritu hacia la adoración. We have already been studying the subject matter, which is renew my spirit. But we have been mentioning that as for us as Christians, there are several things that we need to understand. That we, just like David, have come to the point in our lives that we may need to pray to God for Him to renew my spirit towards oneself. That we need to renew our spirit towards God. That we need to renew our spirit towards our brothers and sisters. This morning we're going to be studying the subject matter of God, renew my spirit towards worship service. Y en esta mañana entonces el texto que se ha leído de Hebreos capítulo 12 y versículos 25 hasta el 29 nos da a entender una parte concerniente a nuestra adoración y más al rato la vamos a estar tocando. So this morning, the scripture that we read this morning, we noticed that Hebrews chapter 12 and verse 25 to 29 makes mention to a portion of scripture that relates to our worship service towards God. And we will be studying that in a little while. Pero quiero que en este momento me acompañe a Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. But I would like for you to open your Bibles and turn to John chapter 4 and verse 23 and 24. Porque allí en el Evangelio según Juan, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, es Dios comunicándonos a nosotros de la siguiente manera. Because in John chapter 4 and verse 23 and 24, this is what God is communicating to you and I this morning. Dice la palabra del Señor, mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. In John chapter 4 and verse 23 and 24, consider what God communicates to us. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. May God bless His holy word. Let us pray. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, en esta mañana te estamos pidiendo tu ayuda para que nos ayudes a poder entender, eterno Dios, qué es lo que usted nos comunica concerniente a tu adoración. Y para que nosotros podamos analizar nuestra vida, para ver si acaso esto lo que usted nos comunica es lo que nosotros verdaderamente estamos demostrando como oradores hacia usted. Y si no, eterno Padre, le ruego pues que venga a renovar nuestro espíritu para que estemos conforme a su voluntad. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity once again to come before thy throne. We thank you, Father, for this morning scripture. And we ask, Father, that you will communicate to us by means of this study. What is it that you teach us, Father, concerning the worship service? And what is the responsibility of the worshipers towards you, Father? And I ask that you will help us to be able to analyze my life, our life, Father. That if we are missing those things that you have communicated or will communicate to us this morning, that I may be able to renew my spirit, Father,
to be able to do those things that are according to thy will, that all may be well in doing what we do. We ask these things in the name of your Son, Jesus the Christ. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando usted y yo leemos Juan capítulo 4 y versículos 23 y 24, aquí quiero detenerme un rato y quiero estudiar con ustedes de una manera sencilla y simple en qué es lo que el texto nos está comunicando. Recuerden que esto es palabra de Dios y nos está comunicando Jesucristo, el Hijo de Dios, estas palabras, y nos dan a entender lo que realmente es la adoración hacia Dios. Whenever we read John chapter 4 and verse 23 and 24, I want you and I to stop here for a moment and be able to look at these two verses and to analyze them in such a manner that we will be able to see that this is Jesus Christ speaking to us. But he is speaking to us concerning the subject matter of worship service. And I would like for all of us to be able to see what he says concerning the worship service. Primeramente miramos nosotros que Jesucristo nos da a entender, ¿verdad? Que la adoración es hacia el Padre Celestial. First of all, we notice that Jesus Christ is making reference to the fact that worship service is to his celestial Father. That's who we need to worship. All worship has to go to the Father. That's why whenever we pray in the name of Jesus Christ to the Father. Whenever the disciples asked Jesus Christ to teach him how to pray, notice what he says in Matthew chapter 6 and how he addresses the organization of a prayer, and notice that he says we pray to the Father. Cuando nosotros miramos Juan capítulo 4, versículo 23, notamos que primeramente la adoración debe ser hacia el Padre. Y miramos nosotros que Jesucristo nos da a entender que toda adoración que nosotros hacemos debe dirigirse al Padre. Por ejemplo, cuando nosotros venimos acá al frente y oramos, nosotros estamos orando por medio de Jesucristo, pero hacia el Padre. Cuando los discípulos le dijeron a Jesucristo que les enseñara cómo orar en Mateo capítulo 6, considere pues el pasaje que nos habla de la oración, en cómo Jesucristo le enseña a sus discípulos en orar. Consideren pues la organización de los pensamientos de Jesucristo al demostrarle y enseñarle a sus discípulos en cómo ellos deberían de orar. Y miramos nosotros que Jesucristo concluye de que la oración debe de ser hacia el Padre. But second, we notice here that Jesus Christ is communicating to the Samaritan woman the second thing. Pero en segundo lugar, miramos nosotros que Jesucristo aquí le está comunicando a la mujer samaritana la segunda cosa concerniente a la adoración. Jesucristo le comunica a la mujer samaritana que la adoración que ella estaba llevando a cabo y todos aquellos quienes adoraban igualmente que ella estaban adorando equivocadamente. Notice that Jesus Christ makes reference to the Samaritan woman, but the worship service that they were rendering to God was a worship service that was not approved by God. It was not according to God's will. And Jesus Christ makes her understand this, that the way that she was worshiping God and the way that people were worshiping God from where the village that she comes from is not the true worship. As a matter of fact, Jesus Christ says, God is looking for true worshipers. Cuando Jesucristo dice, el Padre anda en busca de adoradores verdaderos, nos da a entender. Noten que Jesucristo ya le viene a plantar en la mente de esta mujer de que existen adoraciones equivocadas y que existen una adoración verdadera. Ya en la mente de esta mujer ya hay como una espinita que le debe de crecer y crear un tipo de molestia en su conciencia, en su mente, de que algo se tiene que hacer porque lo que estaba haciendo era correcto. Notice that Jesus Christ makes this woman aware of the fact that there are true worshipers.
And whenever he uses the phrase true worshipers, he is implying that she is not one of them. And therefore, he has already put in her mind that thorn that creates not a good situation in her mind. It's now building up in her mind that, well, there's something different. There's something other than what we were doing at this particular time. And that was the intention of Jesus Christ. To be able to make her think, to be able to make her understand that something else had to be done in order to be satisfied and subject to the will of God. Pero miramos nosotros que esta es la intención de Jesucristo. Quiso hacer a la mujer entender, ¿verdad?, de que hay una adoración diferente. Ahora el texto no se mete en la elaboración de qué tipo de adoración o cómo se va a formular. La intención de Jesucristo no era de establecer en ese momento este tipo de adoración, simplemente de poner duda en la mente de la persona para que miren que había algo mucho más mejor. Notice that Jesus Christ makes the woman aware of the fact that he doesn't go into detail. Because I believe that one of the questions that I would have, and Jesus was speaking to me, is, well then, if you think that this is not the true worship, then what is the true worship? But Jesus' intention was not not to elaborate on the mechanics of the worship service and what it took in order to be satisfied and according to God's will. That was not his intention. His intention was only to be able to create in this woman's mind that there's something better that needs to be according to the will of God. Pero que estas son las cosas que miramos nosotros aquí en el versículo 23. En el 24 miramos nosotros que Jesucristo ya nos da a entender el tipo de adoración que debe de existir, que está conforme a la voluntad de Dios, pero vuelvo a repetir, no se mete en detalles, sino que Jesucristo simplemente dice que la adoración debe de ser en espíritu y en verdad. But notice that in verse 24, Jesus Christ does mention a little bit about what he expects worship service to be manifested. In other words, Jesus Christ says worship service has to be in spirit and in truth. Well, number one, we notice that when Jesus Christ said this, the Holy Spirit had not come yet. Number two, we notice that the truth had not been formulated yet. And let me make a clarification about this. We notice that Jesus Christ is the truth, according to John chapter 1 and verse 17. He brought the truth. But this truth he spoke and taught his disciples. And whenever his disciples, the apostles, went out teaching and preaching, that's when the truth began to spread. As a matter of fact, that's when the truth began to be taught to the church. So you need to understand all the factors that are involved in all of this. When I say that the Spirit had not come yet, and the truth had not been presented in its totality. Paul says in 1 Corinthians chapter 13 that there was a time when truth was going to come, the perfection of truth was going to come. And from that point on, several things were going to be amiss. Entonces miramos nosotros que dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo aún todavía no había venido, ni tampoco la verdad. Solo que quiero que entendamos esos pensamientos bien, porque el Espíritu no viene hasta Hechos capítulo 2. Y miramos nosotros que la verdad, pues la verdad es cuando los apóstoles ya comienzan a enseñar, en Hechos también, dice la doctrina de los apóstoles, pero no miramos nosotros que hasta después de tiempo vino a compilarse toda la verdad para poder formularse lo que ahora tenemos en la Biblia. Solo que entendamos todo esto, por favor. So, be able to understand all of this. Now, this is the true worship that God wanted to communicate to the people. Esta es la adoración verdadera que el Señor quería comunicar a toda la gente.
Y Jesús le está diciendo a la mujer samaritana que ella necesita que renovar su espíritu concerniente a esto de una manera u otra. And Jesus Christ is making the Samaritan woman aware of the fact that she needed to renew her spirit concerning worship service. Pero ahora, para que nosotros podamos entender correctamente nuestra responsabilidad como cristianos, necesitamos entonces que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de decoro nos enseña el Nuevo Testamento concerniente a la adoración? But in order for us to be able to understand the application to my life, and to be able to understand the lesson that applies to me, there's a question that we need to answer. What kind of decorum am I supposed to manifest in worship service? ¿Qué tipo de decoro debo de manifestar yo en la adoración? What type of decorum do I have to manifest in worship service? Porque esa es la única manera en como usted y yo nos vamos a dar cuenta. This is the only way how you and I are going to be able to understand si mi espíritu necesita que renovarse o no. Because this is the only way that I will find out if my spirit needs to be renewed, renovated, or not. There has to be a contrast. Tiene que ser un contraste para que podamos ver en dónde está la falla, in order for us to be able to see where the need is. Y en primer lugar, quiero que lean conmigo algunos versículos. First place, I would like for you to read with me several passages that are found in 1 Corinthians chapter 14. Quiero que lean unos pasajes que se encuentran en 1 Corintios capítulo 14. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, dice la palabra del Señor lo siguiente: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y luego el versículo 40 dice la palabra del Señor: pero hágase todo decentemente y en orden. Notice what 1 Corinthians chapter 14 and verse 33 mentions. It says the following: for God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Verse 40, he says, let all things be done decently and in order. Now I want you to understand the context of this pericope. Quiero que entiendan el concepto de este pasaje de versículos. El apóstol Pablo está considerando y está dirigiéndose a una congregación que no estaba adorando a Dios correctamente. The Apostle Paul is directing his thoughts to a congregation that was not worshiping God according to his will. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos ahí de Galacia lo siguiente en versículo 33. Dice que Dios no es el autor de confusión. That's why the Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 14, verse 33, that God is not the God of confusion. Y cuando el apóstol Pablo menciona esto, varias cosas tenemos que entender. We should understand several things. Número uno, tenemos que entender que algo estable estaba escrito y enseñado a la iglesia. We need to understand that there was something that had been written and had been taught to the church according to worship service. Es decir, concerniente a la adoración, ya se les había enseñado, ya se les había dicho concerniente a esto. Para que Pablo llegue a esta conclusión, esto es lo que Pablo está tratando de transmitir a la mente de la persona. Ya se ha dicho, ya se ha escrito. Y luego cuando él escribe el versículo 40 que dice que todas las cosas se hagan decentemente en orden, el apóstol Pablo nos está dirigiendo de que ya existe un orden de parte de Dios en cómo la adoración se debe llevar a cabo. So when the Apostle Paul is making reference in 1 Corinthians chapter 14 and verse 40, let all things be done decent and in order, he is making
the members of the church aware of the fact that something has already been established, an organization has already been established concerning worship service. Worship service is not up to our choice or what we want to do. God has already established everything that needs to be done in worship service. And this is what Paul is making them understand. It's already established. Y por lo tanto, estos hermanos en la ciudad de Corinto necesitaban que renovar su espíritu hacia la oración, porque no lo estaban haciendo correctamente. Therefore, when the Apostle Paul writes this congregation that exists in the city of Corinth, this congregation, the members therein had to renew their spirit because they were not worshiping God according to what God has established. Lo cual viene a presentarnos con la pregunta, which gives us the begging of a question. What is the organization of worship service? ¿Qué es lo que la Biblia enseña concerniente a la organización de la oración? Y para esto tenemos que ir nosotros nuevamente al libro de Hechos, capítulo 2, y versículo 42. Porque ahí miramos nosotros la organización de la adoración. And in order to be able to answer the question that is before us, we have to go to Acts chapter 2 and verse 42, where it reads, they continue steadfast in the apostles' doctrine, fellowship, and in breaking of the bread, and in prayers. En Hechos capítulo 2 y versículo 42 dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Esto lo cual los apóstoles vinieron a planificar en la mente de la primera congregación. This what the Apostle Paul planted in the minds of the first congregation. No es algo que se hizo ahí mismo entre ellos. It is not something that they came about. Esto lo cual miramos nosotros en Hechos capítulo 2, versículo 42, es lo que Jesucristo le enseñó a sus discípulos. This is what Jesus Christ taught his disciples. Estamos hablando del mismo Jesús que le habló a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. We're talking about the same Jesus that spoke to the Samaritan woman in John 4, 23 and 24. Y sabemos esto porque miramos nosotros que en Hechos capítulo 1 y versículo 3, no te lo dice la palabra de Dios. And we know this to be a fact, a biblical fact, because of Acts chapter 1 and verse 3. Consider what it says. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles, consideren bien, Jesucristo, hablándoles, ¿a quién? A los apóstoles, acerca del reino de Dios. La pregunta es, ¿qué les habló? ¿Qué les dijo? La iglesia ya estaba cerca para establecerse. Y al establecerse la iglesia tenía que ocurrir una adoración hacia Dios. Y Jesucristo procura enseñarle a los apóstoles. Esto es inferencia del texto. Procura enseñar a los apóstoles las cosas que son necesarias para que la adoración se lleve de acuerdo a lo que Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Llegará tiempo, dice la mujer samaritana, cuando ustedes y todos van a adorar al Padre Celestial. Y este es el tiempo, en el día de Pentecostés. ¿Y cómo lo están haciendo? El versículo 42. In Acts chapter 1 and verse 3, we notice there that it says the following. Acts chapter 1 and verse 3. To whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Notice this is the same Jesus that spoke to the Samaritan woman in John chapter 4. And he now is teaching his disciples things pertaining to the kingdom of God. That is the church. And here we notice
the completion of what Jesus told the Samaritan woman in John chapter 4. The time was going to come when there were going to be true worshipers. And the true worshipers were the people that obeyed the gospel in Pentecost. There were 3,000 souls. Acts chapter 2 and verse 41. And this 3,000 souls was the makeup of the church. Acts chapter 2 and verse 47. And notice what they worship, or how they worship. In Acts chapter 2 and verse 42, notice what the Bible says. In Acts chapter 2 and verse 42 it says, and they continued steadfast in the apostles' doctrine. The apostles' doctrine was the teaching of Jesus Christ. And fellowship, in the breaking of bread and in prayers. What do you see there? You see 5 things here. ¿Qué es lo que miramos en Hechos capítulo 12, versículo 42? Miramos 5 cosas que el Señor organizó para que se constituyera la oración hacia el Padre. En primer lugar, dice que permanecían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la enseñanza, la predicación, la enseñanza. Y luego cuando dice en el versículo 42, luego cuando dice en la comunión, en la coronía, ¿cómo se tiene comunión? Cuando cantamos tenemos comunión. Efesios 5:19, nos cantamos unos a los otros. Es comunión. Tenemos comunión con el Padre. Cuando ofrendamos nosotros, tenemos comunión. Porque estamos nosotros dando de las bendiciones que Dios nos da a nosotros una porción de regreso al Padre. Tenemos comunión uno con el otro. Pero aparte de eso, ¿verdad? Miramos nosotros que es el partimiento del pan. Esta es la cena del Señor. Tenemos comunión con ¿quién? Con el Padre, con Jesucristo, porque estamos participando del jugo que representa la sangre, estamos participando del pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús, estamos conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo que hizo por nosotros. Y luego las oraciones. Las oraciones, la mente de nosotros se unen para ir al Padre. Y cuando todos nosotros decimos amén, estamos en conjunto con el hermano que está orando, Padre, que así sea. Es lo que estamos haciendo. Y tenemos comunión con el Padre. Y todo esto es hecho posible ¿por quién? Por Jesucristo. So in Acts chapter 2 and verse 42, we see, what do we see here? We see 5 elements of worship service. They were not thought up by the apostles. They were not something that the apostles came up with right there and then. It was something that Jesus Christ taught them. Acts chapter 1 and verse 3. He spoke to his disciples the things concerning the kingdom of God. And we see the 5 acts of worship service in Acts chapter 2 and verse 42. Notice the organization of God. This is what God organized. There was no man. And the reason why I say God organized, because according to the Lord's Supper, there are some religious groups that take it every year. God didn't organize it that way. They take it on special occasions. God didn't organize it that way. Notice the offering. There are a group of people that take offering every time they come together. God didn't organize it like that. It says every first day of the week. So we get the picture. We see it. Miremos que todas estas 5 cosas fueron organizadas por Dios, no por el hombre. Y miramos nosotros, ¿verdad? Que cuando la cena del Señor, hay grupos religiosos que la toman cada año. Cada tiempos especiales. La Biblia no nos enseña así, si no, no lo organizó Dios. Dice cada primer día de la semana. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Noten la ofrenda. Hay grupos religiosos que cada vez que se reúnen, no sea si sea en casa, donde quiera que se reúnan, pasen el plato, el sombrero, la bota, lo que sean, para levantar dinero. La Biblia no nos enseña así. Dice cada primer día de la semana, uno ofrenda como Dios le ha prosperado. Solo que miramos ya que esta organización fue establecida por Dios.
Y cuando no se está llevando a cabo así como Dios lo ha establecido, entonces nuestro espíritu tiene que ser renovado para que esté de acuerdo. Porque si no se viene a renovar nuestro espíritu, no está de acuerdo con lo que Dios dice, Dios no acepta nuestra adoración. Porque hay adoración vana. Hay adoración que el hombre ha establecido por su propia cuenta. La que cuenta es la oración que Dios ha establecido. Pero ahora viene la pregunta, bueno, de mi parte como cristiano, ¿cómo me debo de comportar? Now comes the question, as a Christian, how do I need to conduct myself in the works of service? Y aquí es donde viene Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Noten, sirvamos al Dios con temor y reverencia. Porque nos acercamos a un Dios que de fuego. Notice what Hebrews chapter 12 verse 28 and 29 says. That when we come to serve God, we do it with reverence and fear, or fear and reverence. ¿Qué quiere decir esto? Déjenme decirles, hermanos, lo que quiere decir. Servir a Dios con temor y reverencia quiere decir que no lleguemos tarde. Servirle, no lleguemos tarde a las clases, no lleguemos tarde a los servicios. Servirle a Dios con temor y reverencia es de vestirnos apropiadamente. Que no andemos con shorts y que no andemos con una cachucha ni nada. Nos estamos acercando al Dios Todopoderoso. Y le estamos trayendo reverencia y respeto hacia Él. No me estoy acercando a un compañero. Me estoy acercando a mi Creador. Aquel que me da todo. Aquel que me da la vida. Aquel que me da la familia. Que me da todo. Y para acercarme yo a Él, para decir, oye tú. No. Con temor y reverencia. Temor y reverencia incluye también cuando le cantamos a Dios, que le cantemos con todo el corazón. Le estamos cantando a Dios. No le estoy cantando para ver si canto bonito y para ver que el hermano o hermana me diga, hermano, qué bonito canto. Le estoy cantando a Dios. Y dice Dios, o la palabra, que todo esto que hacemos es como olor o grato hacia su presencia. Padres, algo que quiere decir temor y reverencia, que disciplinen a sus hijos, que no anden corriendo. Este no es un lugar de juego, es un lugar de reverencia hacia Dios. Tenemos que tener respeto a Dios. Tenemos que entrenar a nuestros hijos, no que jueguen con el teléfono, sino que, mira, mi hijo, van a orar, van a orar, van a orar. Tienen que estar en silencio, pray. Por lo menos enseñarles. Este lugar aquí, hermanos, no es un nursery, no es una guardería. Ese cuarto que se hizo atrás no se hizo para que estén hablando y para que no estén jugando, es para que eduquen a sus hijos a cómo respetar a Dios y cómo tenerle temor. Ahí es un cuarto de clase de niños. No es una reunión en donde se juntan varios y comienzan a platicar. Ay, que la comadre esta y que el compadre este y que eso no se educa a los hijos. En otras palabras, cuando la Biblia dice que le sirvamos con temor y reverencia, con respeto, hermanos, a Dios. Sí. Con respeto. Le estamos sirviendo al Todopoderoso y no a cualquier persona. Let me tell you what Hebrews chapter 12 and verse 28 and 29 says. Hebrews chapter 12 and verse 28 and 29 says that we are to worship God with fear and reverence. It means that we don't come late to Bible class. It means we don't come late to worship service. It means that we dress appropriately for worship service. No shirt, no hat. Like if we come to relax, you don't come to relax. You come to pay homage to God. You come to pay reverence to God.
not to the minister, but to God. And we gotta be respectful. We have to show gravity towards Him. It means that fear and reverence means that we need to be able, as far as parents go, to look after our children. This is a training session. The room that's built back there where you can take your kids is not so you can let them go and play with the toys and everything. They need to be respectful. Begin to meet them. They're praying. Let's pray. They're praying. Mija, they're singing. Vamos a cantar. Let's pray. Let's sing. It is a place of worship to God. It is a place to respect and reverence God. So that's what Hebrews chapter 12, verse 28 is what I'm speaking of. We're talking about decorum. We have already seen the organization. We have already seen what Jesus Christ and the Father said. We're talking about decorum, and on goes the list. Now, if we are amiss in these areas, we need to renew our spirit. We need to show reverence and seriousness in what we do to God. Let us not mock God. Let us revere God, because He deserves that. Esta mañana, al terminar el tema, quiero extender una invitación a todo aquel que posiblemente quiere aceptar a Cristo Jesús, pero no ha encontrado la oportunidad. En esta mañana existe la oportunidad para poder entregarse a Cristo Jesús. Y si acaso lo quiere hacer, estamos listos para ayudarlo. As I conclude my thoughts, I want to extend an invitation to all of you that have not accepted Jesus Christ as your Savior. If you are willing and ready to do so, we're here to help you. By no means do we want to push you, but we do want to show the gravity of a decision that carries a lot in your life. It's in the relationship between you and God. And if you're ready, we're here to help you. And every way we can, as we stand and sing.